Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos hoy llegar, vernos entre nosotros. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia, todos unidos, juntos. Realmente muchas gracias, papá. Como oraba Naldo, Señor, realmente queremos entregar el corazón y pedirte que nos ayudes. Si estamos pasando por tiempos difíciles, Señor, que vos puedas darnos consuelo, fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Aún ayudarnos, Señor, a poder comunicarnos entre nosotros para poder estar llevando juntos, Señor, la carga en el nombre de Jesús. Pero gracias, papá, porque en vos, Señor, tenemos esperanza, Señor. En vos, Señor, tenemos esa esperanza que tranquiliza el alma, Señor. Aunque a veces alrededor parece que no pasa nada, Señor, calmás el alma, Señor. Así que gracias por eso, Dios. Nuestro corazón entregamos en esta noche, en esta tarde, noche, Dios, y te pedimos que nos hables. Toda la gloria y la honra a vos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, figurita repetida, de vuelta yo. Bueno, pero ahora puntualmente quiero compartirles algo. Estamos en el mes de la consagración, ¿sí? Ya veníamos hablando varios días respecto a consagrarnos. Ahora, es interesante, ¿no? Bueno, voy a repetir un poco, ¿no?, lo que significa consagración, ¿sí? Consagrarnos es apartar algo, un objeto o algo, para algo especial, ¿sí? Respecto a la consagración bíblica, estamos hablando de apartarnos nosotros para el servicio, la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Ahora bien, estábamos leyendo, digamos, en estos días, me acuerdo de que hablaba Manuel, ¿sí?, en una de sus prédicas, ¿no?, respecto al servicio, ¿no?, dentro de la iglesia, cómo debemos servir delante de Dios. Y un poco estaba pensando en esto, diciendo, Señor, ¿cómo querés que te sirvamos? ¿Sí? Porque está bien, yo me quiero apartar, me aparto, cuando te conozco vos me das la fuerza para apartarme. Ahora, ¿cómo hago para servirte? ¿Cómo hago para glorificarte? ¿Sí? ¿Cómo hago para que mi vida te traiga gloria a vos? Y hoy vamos a estar viendo la consagración de Timoteo, ¿sí? Veníamos hablando de Pablo y demás, pero hoy vamos a estar hablando de Timoteo, ¿sí? Esto está en Hechos 16, del 1 al 5, así que si tienen la Biblia, bueno, ahí está, ¿sí? Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego. Y daba un buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó, a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por ciertas ciudades les entregaban las ordenanzas y que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ahí nomás. Bien, la consagración de Timoteo, ¿sí? Uno lee esta historia, ¿sí? Parece como que, bueno, primero, permiso. Voy a hacer algo por amor a ustedes y por amor a mí mismo. Voy a poner un cronómetro porque si no, uno se puede colgar de acá y después, por amor a su tiempo también. Bien, ahí puse. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la consagración de Timoteo, ¿sí? Hay una copla acá, me parece. Bueno, primero para empezar quiero contar quizás algo que algunos saben, otros no, ¿sí? Que todos aquellos que hemos recibido a Cristo realmente en el corazón y ha hecho el Espíritu Santo la obra en el corazón, ya somos consagrados para Dios, ¿sí? La Biblia habla de que debemos de dejar de hacer lo que nuestra carne pide, ¿sí?, los deseos de la carne, el pecado, y dedicarnos a Dios, ¿ok? Ya no somos más esclavos del pecado, sino ahora somos instrumentos escogidos por Dios para su gloria, para su honra, ¿sí? Ahora, esto tiene unos beneficios espectaculares para nosotros, ¿sí? Y no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Pero creo que es bueno aclarar que esa primera consagración no tenemos nosotros parte de esto, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien obra, ¿sí? Nosotros no podemos convertirnos solos, nosotros no podemos creer en Cristo solo. Es el Espíritu Santo quien convence nuestros corazones para decirnos que
Jesús murió por nosotros en la cruz, que nosotros éramos pecadores, que merecíamos el juicio eterno por nuestros pecados, pero su amor y su misericordia fueron tales que Él se sacrificó por nosotros. Eso, entenderlo ese chiquitito, es terrible, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la primera consagración. Todos los hijos de Dios son consagrados para Dios. Ahora bien, lo que vamos a estar viendo hoy sí tiene que ver con la otra consagración. ¿De qué? Algo específico, para una tarea, para algo específico que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Eso ya también depende del Espíritu Santo, y de acá no es que todos vamos para este lado, todos vamos para allá. No, cada uno eso es especial, ¿sí? Apartado para una obra, ¿sí? O un conjunto de obras, ¿no? Ahora bien, vuelvo a decir, respecto a la obra del Espíritu Santo, para nosotros como humanos es imposible hacerlo solo, ¿sí? Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Vuelvo a repetir que desde ese momento que fuimos consagrados para la obra de Dios, o sea, ya no es más para la carne y el pecado, ¿sí? Sino para Cristo. Y acá entra algo muy particular, que al igual, ¿sí? Que nace un bebé, ¿sí? En lo espiritual también, cuando conocemos a Cristo por primera vez, ¿sí? Y que el Espíritu Santo obra, ¿sí? En nosotros, venimos a ser como bebés espirituales, ¿sí? En esto ambos comparten ciertas similitudes, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un bebé en brazos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarlo, o sea, no depende de sí mismo, hay que alimentarlo, hay que fijarse cómo está, ¿sí? Aquellos que son más maduros, ¿sí? Deben bajar un poquito, dejar de lado sus propias vidas, dejar de lado sus comodidades para atender al niño, ¿ok? Para atender al bebé. De la misma manera, cuando un cristiano conoce a Jesús por primera vez, es necesario que esté alrededor, haya hermanos que también puedan suplir esta necesidad. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, pero Dios usa a cristianos para que esta obra se pueda llevar a cabo, ¿sí? Si uno lee la Biblia, por ejemplo, va a encontrar que todos aquellos que tuvieron un encuentro con Dios tuvieron ahí al lado a alguien que los ayudó, los discipuló en los primeros pasos. En el caso de Pablo, por ejemplo, fue Ananías. Ananías fue el que lo llevó en los primeros pasos de su cristianismo, ¿sí? Fue el que usó Dios para decir, che, va a haber un varón, llévalo, búscalo, orá por él, bueno, va a recibir la vista, pero bueno, si quiere eso está en Hechos, puede leerlo. Ahí está. Bien. Vuelvo también y pienso que también hay que aclarar un poco, como hoy hablaba Naldo y oraba respecto al niño interior. Realmente en la vida cristiana, ¿sí? En la espiritualidad sana, ¿sí? Uno no va creciendo como va creciendo cronológicamente en la vida, digamos, hoy había dicho la palabra, yo tengo otra acá. Bien, en la vida común, ¿sí? En lo anatómico, ¿sí? Uno tiene 3 años, ya empieza a caminar. Por ejemplo, algo muy común que uno sabe que está creciendo es la vivedispación. No me sale la palabra, que es cuando uno se para sobre los pies. Está gateando, se para, ¿sí? Eso quiere decir que el nene está creciendo, es normal. Ahora, en el cristiano no tenemos mucho de esas cosas. Bueno, ¿y cómo sabemos si es o no es? ¿Sí? Y el tiempo no necesariamente es correlativo con la madurez de la persona. ¿Se entiende? Entonces, acá, por ejemplo, el decir, tengo 10 años de cristiano, no significa nada, ¿sí? Porque para que eso signifique algo, yo debí haber caminado de una manera tal que pude haber crecido espiritualmente, ¿sí? Esto también, por ejemplo, ocurre en lo emocional. Si vos tuviste una familia emocionalmente sana, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que no haya habido violencia física o verbal, ¿sí? Que no haya habido abandono, irresponsabilidad o favoritismo si tuviste hermanos, entonces vos es posible que hayas crecido emocionalmente sano, ¿sí? Si no tuviste esto, capaz que te truncaste un poco en esta área. A ver, el Espíritu Santo puede hacer una obra tremenda, ¿sí? Él sana, ¿ok? Acá esto no te limita a nada, ¿sí? Solamente estoy dando como un ejemplo. Pero al estar trabado emocionalmente, hace que después vos cometas errores que vos decís, che, ¿de dónde? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Bueno, como decía la pastora recién, ¿no? De inmadurez, ¿sí? Ahora, en lo intelectual pasa lo mismo.
Si vos consumiste 25 años de tu vida películas, no leíste, no intentaste, digamos, mejorar tu conocimiento y lamentablemente, o sea, intelectualmente estás frenado, ¿sí? Ahora, si te esforzaste, dijiste, bueno, vamos a leer, vamos a profundizar, vamos a meterle a la inteligencia y se desarrolla, ¿sí? Y vas a madurar en esa área. Ahora, lo espiritual, y esto es clave, es transversal, cruza todas las áreas de tu vida. Lo espiritual cruza todas las áreas de tu vida. Por eso, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas y dejamos que Él sea el quien reine en nuestras casas, en nuestros hogares y en nosotros, las cosas se empiezan a acomodar. Las cosas empiezan a tomar un orden. Porque lo espiritual es transversal a todo, cruza todas las áreas. Y madurar en esto hace que maduremos en todas. ¿Se entiende? Algo muy increíble, digamos, que se da y se ha dado, es cómo las personas aprenden a leer a partir de empezar a leer la Biblia. ¿Sí? Porque hay un interés, ¿sí? El Espíritu Santo los llama a leer, y mejoran su vocabulario, mejoran su retención, mejoran un montón de cosas con el simple hecho de leer. Y estamos hablando de cosas de acá, normales, ¿no? Ni hablar de las espirituales que se empiezan a poner, los consejos que hay en la palabra de Dios. Cosas que antes no existían. Y cuando uno llega a la palabra de Dios, empieza a civilizar a las personas. ¿Sí? De tratar como deben ser las cosas. Estoy nombrando todo esto porque cuando uno lee este capítulo que vimos recién, ¿no? Pareciera como que Timoteo viene de la nada, ¿sí? Y viene Dios y lo agarra, ¿sí? No, hay un camino en Timoteo, ¿sí? Hay una situación en Timoteo que hace que cuando llega Pablo, el llamado que es dado a Timoteo, ¿sí? Se puede llevar a cabo. Y esto también tiene que ser para nosotros y ayudarnos en estar preparados para cuando Dios nos quiera llamar para un servicio específico, ¿sí? Hay ciertos hitos que se tienen que dar en nuestras vidas para poder estar en ese llamado específico. Pero como les dije antes, cada uno de nosotros ha sido llamado para dar gloria a Dios. Y le conviene a usted, me conviene a mí, le conviene a mi familia, a mi esposa. A todos nos conviene obedecer a Dios y dejarnos usar por Él. Creo que no hace falta recordar las metidas de pata de cada uno para darnos cuenta que nos conviene obedecer a Dios. Más de uno de los que estamos acá lo conocimos no a las buenas, a las malas. Y por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, hoy usted tiene buen nombre. Eso no se compra, no se compra. Pero Dios, si a usted le da buen nombre, buen testimonio, hay un proverbio que dice, ¿no? El malo se anda escondiendo de su propia sombra, pero el que hace lo recto anda en luz del día, anda en plena luz del día. ¿Sí? El buen nombre te hace eso. Dios quiere que vos tengas un buen nombre, pero para eso tenés que obedecerle. Obviamente, va a haber gente que va a hablar mal con la mentira, pero ¿qué dijo Jesús? Bienaventurado cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Ahora, es un problema cuando hablan mal de ustedes diciendo la verdad, digamos. Ahí estamos a las manos. Sí, eso hay que revertir entre nosotros, es culpa nuestra. Pero si es mintiendo, quédate tranquilo, no pasa nada. Es mentira, listo, en algún momento caerá. ¿Sí? Ahora bien, respecto a lo espiritual, ¿sí? Lo que uno haga acá, en la parte espiritual, en los primeros pasos, también va a ser clave más adelante. Hay algunos de nosotros que tuvimos que desaprender cosas que creíamos que eran espirituales y no lo eran. No traje una lista porque la verdad que en lo personal para mí fueron muchas, pero desaprender para aprender de vuelta. Por ejemplo, Pablo, ¿sí? Lo define muy bien en la primera carta a los Corintios, ¿sí? 1 Corintios 3, del 1 al 3, si lo tenés por ahí. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Una más. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y cómo andáis como los hombres? ¿Cómo andan los hombres normales, comunes? ¿Sí? Acá Pablo está diciendo, a ver, ustedes quieren que los trate como espirituales, como maduras en la fe,
Pero lamentablemente no lo son, dice Pablo. Y tengo que volver, ¿sí?, a lo primero, a los fundamentos, que no está mal volver a lo primero, pero volver a los fundamentos, ¿para qué? Para que ustedes crezcan. ¿Y por qué tengo que volver? Porque entre ustedes todavía hay celos, ¿sí?, porque entre ustedes hay peleas, porque todavía entre ustedes hay comparaciones. Entonces no le puedo decir que son maduros. No, son inmaduros espirituales. Y es feo que te digan inmaduro. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Que el Espíritu de Dios nos diga que somos inmaduros en algo, es lo mejor que te puede pasar. Porque el Espíritu Santo no te acusa así. Ese es Satanás. Satanás hace eso, te acusa y después te deja tirado. Pero Dios, cuando te muestra algo, te dice, en esto tenés que mejorar. No te lo dice por un mal para que, avergonzate, arrepentite, pero no en el sentido malo, sino más bien porque quiere hacer algo en vos. Quiere que vos crezcas y madures al nivel de Cristo. Entonces es bueno que, Señor, acá está mi corazón. En lo que me tengas que enseñar, enséñame. Háblame. Porque a veces uno no se da cuenta de las cosas malas que hace. ¿Sí? Y es responsabilidad nuestra. Y punto. Bien. Bueno, la consagración de Timoteo, ¿sí? Entonces esta consagración que leemos hoy, ¿sí?, es puntualmente para una tarea específica. ¿Por qué decimos que es específica? Porque ya Timoteo tenía buen testimonio, ¿sí? Para que Dios te llame a una tarea específica, lo primero que debes tener en tu vida es buen testimonio, ¿sí? En el caso de Timoteo, dice que en Derbe, Listra e Ícono, ¿sí?, decían que era un buen muchacho, era un buen cristiano, ¿sí? Uno lee ve el mapa de estos tres lugares y hay unos 60 kilómetros más o menos de distancia entre uno y el otro. O sea, el tipo iba a un lado, parece que predicaba, volvía, iba a otro lado, predicaba, volvía, ¿sí? Era una persona un cristiano, la verdad, que se movía, andaba y hacía la voluntad de Dios. Entonces los hermanos de estas dos ciudades decían, no, este tipo, este varón, este cristiano, este discípulo es bueno, ¿sí? Y damos buen testimonio de él. Entonces, para que Dios te llame a algún lado, primeramente tu testimonio tiene que estar bien, ¿sí? Tiene que ser sano. No es que el testimonio es lo único que usa Dios, no, pero sí es lo mínimo. Para que Dios te llame, el testimonio es lo mínimo. ¿Por qué? Porque, a ver, si no podemos quedar bien, o sea, no quedar bien, más bien hacer las cosas bien delante de los hombres, ¿cómo la vamos a hacer bien delante de Dios? Hablando desde la cosmovisión cristiana, ¿sí? Entonces, Dios nos pide que el testimonio sea lo mínimo que tengamos. Si nosotros estamos, por ejemplo, robando todavía, estafando todavía, y no podemos pretender que Dios nos llame a algo más si todavía tenemos eso en nuestro corazón. Si todavía nosotros tenemos celos de nuestros hermanos, no podemos pretender que Dios nos llame a algo más. Debemos resolver eso en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Porque la tarea que se viene es muchísima. Lo que Dios quiere usar a nosotros es muchísimo y hay que arreglar cosas ahora. Hay que arreglar cosas ahora. Hay un pasaje muy controversial que es en el llamamiento de Moisés. Cuando Dios lo llama a Moisés para Egipto. No sé si alguna vez lo leyeron, les comento. Dios lo llama a Moisés de Egipto, ¿no? Tras la zarza le dice, andate a Egipto, que te voy a usar, quiero hacer señales porque quiero que Egipto libere a mi pueblo. Perfecto, bien. Parece que habla con la esposa y demás y se va para Egipto. Yendo para Egipto, bueno, Moisés tenía un hijo, sí, con su mujer. Yendo a Egipto dice que sale el ángel de Jehová y lo busca. Y lo busca para matarlo. Así dice textual la Biblia, para matarlo. No explica nada, dice que se aparece el ángel de Jehová, lo espera y para matarlo. Moisés cae y medio que se está por morir. ¿Y qué hace la mujer? Lo circuncida al hijo y tira el prepucio delante del ángel y el ángel se va. Oye, eso es rarísimo, no entendés nada. Ahora, si uno empieza a ver que Dios no cambia, que Dios es el mismo hoy y siempre, a Dios no le gusta que haya cuentas por saldar. Si hay áreas de tu vida que todavía no las entregaste a Dios, antes que Dios te llame a algo, te va a pedir cuenta de esas áreas. Una y otra vez, hasta que la entregues. Y es mejor
No, que no vayas al lugar donde Dios te va a llamar, que todavía tengas cuentas por saldar. Y cuando hablamos de saldar quiere decir abrir, dejar ventilar, abrir el corazón para que sea Dios quien actúe. ¿Estás peleado con algún hermano? Bueno, Dios no te va a llamar todavía a su servicio hasta que no arregles esa situación. ¿Tenés un problema con mamá, con papá, algo, un rencor? Bueno, por tu bien es mejor que Dios no te llame en eso hasta que no arregles esa parte. Porque es mucha la obra y Satanás se va a encargar de usar cualquier cosa para frenarte. Entonces, Dios que es bueno, Dios que es grande, Dios que es misericordioso, nos dice, che, entrégame esto. Abrí el corazón. Solucionemos esto. Y si no sabes cómo solucionarlo, decirle, Señor, no sé cómo solucionarlo, pero lo quiero solucionar. Entrego mi voluntad para que vos me ayudes a solucionarlo. Pero no quiero servirte y no quiero que me uses si no se arregla esta área. Y Dios va a estar más que encantado de solucionar esa área. Porque es bueno para vos y bueno para tu familia. Bien. El segundo, sí, es que Dios va a usar a alguien para llamarte a la tarea. ¿Sí? A veces nosotros, creemos, ¿no? que si bien es Dios quien nos llama, ¿sí? Pero Dios confirma mediante alguien más maduro para llamarnos. ¿Sí? No es que yo tuve, perdón lo que voy a decir, ¿sí? Pero es así. No es que uno tiene una visión y ya está, me voy. No, tiene que haber hermanos y hermanas alrededor tuyo que confirmen de que es cierto lo que vos te estás diciendo y que ciertamente Dios te está llamando a eso. Timoteo, el testimonio de estas 3 ciudades, le daban el aval a Pablo de que este era un buen cristiano. Pero no por eso Timoteo se fue, no, sino que Pablo lo llama. ¿Pero quién lo usa? Dios lo llama, pero usa a Pablo para que lo siga. Entonces, si vos querés servir en algún área de la iglesia, obviamente, decís, me gustaría trabajar en algún área, pero deja que te llamen. Y deja que sea el Espíritu Santo quien confirme, ¿sí?, mediante los hermanos, este llamado. No te desesperes. Respetá los tiempos de Dios. Estos días hablaba con un amigo y decía la locura, ¿no?, del crecimiento, ¿sí? Es algo loco el crecimiento, ¿sí? Sobre el versículo, ¿no? Pablo, yo planté, Apolos regó, sí, pero el que da el crecimiento es Dios. Ahora, si uno se pone a pensar, hoy tenemos cámaras y demás que podemos ver así acelerado el crecimiento, pero en nuestra realidad el crecimiento es no lo podemos ver. No hace ruido el crecimiento. ¿Sí? Si una hoja crece, si un árbol crece, vos no estás oyendo el árbol está creciendo y vos no te das cuenta. Es tan poquito, que cuando te das cuenta decís, ¿en qué momento da tanta sombra este árbol? No te das cuenta. Solo aquel que lo vio una vez y después viene dentro de 10 años y te dice, ¿cómo creció este árbol? Pero el que está al lado del árbol no se da cuenta. Entonces así debería ser el crecimiento nuestro. Usted no se va a dar cuenta de eso, pero no importa. Créale a Dios y deje que Él vaya poniendo ese poquito a poquito para poder servirle. Tercer punto, ¿sí? Sacrificio para la tarea de Dios, ¿sí? Servir a Dios no es una opción para alguien que no quiera sacrificarse por Él. Y tampoco para alguien que no quiera sacrificarse por el bien de otros. Servir a Dios significa servir a otros. No crea que servir a Dios significa, ay, qué lindo que me va a sentir. No, todo lo contrario. Manuel, eso es lo que quería decir. Manuel habló la vez pasada, ¿sí?, que para elegir los diáconos, ¿sí?, los que iban a servir las mesas, ¿sí?, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Para servir las mesas tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la razón no parece obvia, pero es obvia. La gente, las personas, vienen mal de afuera. Y van a demandar, y demandar mucho. Y si usted no está dispuesto a esos sacrificios, y no está listo para la tarea. No, yo no, como decía Manuel decía, no, yo no quiero pata, quiero ala. Pero solamente tengo patas. Bueno, hasta que no tenga pata, hasta que no tenga ala, no quiero.
Y no es de usted, no. Usted, a ver, si se conforma en el Señor, conforme. No, ojo, no tiene que hacer eso. Tiene que tener paciencia, respirar en el Señor, dejar que arranquen ese fruto, ¿no?, de la paciencia en usted. Darle la razón. ¿Por qué? Porque Cristo ya hace eso con usted. ¿Sabía que Cristo hace eso por usted y hace eso Cristo conmigo? Muchas veces somos inmaduros, no nos damos cuenta, pero el Señor tiene paciencia de nosotros. El Señor conoce hasta sus olores. Y vos decís, los olores, yo me puse perfume, pero los olores. Y no dice, no, qué feo que huele. No, nos abraza. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo te voy a juntar, te voy a recoger, vas a estar conmigo. Ese es el amor del Señor. Y ese mismo amor es el que quiere que demos, que es paciente. ¿Sí? Entonces, por más que, tengo una pata, yo tengo una ala que es mía, pero bueno, Tomás, por amor a vos te la doy y yo me agarro la pata que no me gusta. Ponele. Sacrificio. En el caso de Timoteo, no le fue fácil el sacrificio de Timoteo, ya les digo. Algunos yo escucho de algunos cristianos ahí que quieren, cómo me gustaría estar en los tiempos de Pablo y que me llame Pablo a servir. Sí, que te llame Pablo a servir. Acá a nosotros, a los varones nosotros sería un problema, un lindo problema. Porque lo que le pide Pablo a Timoteo es circuncidarlo. A causa de los judíos de la zona, es mejor que te circuncide. Un sacrificio hermoso para servir al Señor. ¿Sí? Hoy nosotros decimos, no es por obra, pero a este le costó el prepucio, digamos, no. Linda obra tuvo que hacer para que... Pero es normal, es natural. Pablo está diciendo, mirá, hay que hacerlo. A ver, no está esto en la Biblia, lo estoy parafraseando. Capaz que estoy diciendo una herejía y perdón si es así, pero le está diciendo, a ver, hay que hacerlo. No nos vamos a topar sino con un problema que lo podemos solucionar desde ahora. Es mucho más el mensaje que hay que dar, entonces hay que hacerlo de esta manera. Y Timoteo accedió, no tuvo problema a esto. Y mirá, si querés servir y tu mal carácter tenés que trabajarlo bastante. Eso a veces nos cuesta más, digamos, que el prepucio, ¿viste? Porque el prepucio lo hace una vez y listo, ¿viste? Pero el mal carácter, digamos, hay que trabajarlo todos los días, digamos, eso cuesta horrores, ¿no? Para servir a Dios, y tenés que amar a los hermanos sí o sí. Y al que no, vos decís que no te cae muy bien y tenés que amarlo, y de corazón, no fingido, de corazón, como Cristo ama. Yo sé que ahí cuando uno empieza a ver, uno lee la carta a Timoteo, la primera y la segunda carta de Timoteo, y en ningún momento le dice, bueno, qué bien, o sea, sí al principio le dedica un par de dedicatorias, pero después le da, vos tenés que hacer así en la iglesia. Nunca le dice, te quiero, Timoteo, qué bueno, no, palo. Y sí, se te va a demandar más que otros, pero es bueno. ¿Qué dijo el Señor? Oren por más obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero los obreros que se está refiriendo Dios no es a cualquiera, llenen, vengan a servir. No, es obreros preparados, como Cristo, dispuesto a dejar su comodidad por amor a otros, dispuesto a dar su tiempo por amor a otros, sabiendo que Él va a recompensar. En su momento Él va a recompensar. Pero hacia Él hacemos la obra. ¿Sí? Bueno, creo que hay un montón, ¿sí? Pero me gustaría hoy seguir hablando, digamos, respecto a algunas cosas que les aconsejo que no intenten a la hora de querer servir a Dios, ¿sí? Le puse no intenten, ¿sí? La primera no intenten que puse, digamos, que pensaba y oraba al Señor, es no intenten ser reconocidos o buscar ser renombrados, porque esas son recompensas de Dios para los que les buscan íntimamente. ¿Sí? No intentes venir acá arriba o buscar algún servicio a Dios que me dé fama. No lo hagas, no te conviene. ¿Sí? Antes de eso, ¿sí?, mejor que hagas todas las cosas por amor a Cristo y que Él te exalte cuando sea el tiempo. ¿Sí? El segundo no intentes apresurar los pasos metiéndote en lugares donde no estás preparado o llamado. Mejor sé paciente en servir a Dios de todo corazón y soportando en amor a los demás. ¿Sí?
El tercer, que es muy común, y yo lo he hecho, y capaz que lo hago en un momento, ¿sí? No me voy a decir que no. No digas cosas como, si yo fuera pastor o líder o encargado de la iglesia, no actuaría así, ¿sí? No es sabio y no es sensato hacer eso, ¿sí? Mejor orá por tus líderes y por los hermanos para que Dios los guíe, ya que son seres humanos como nosotros, con errores y fragilidades. Y estate siempre dispuesto a que el Señor, cuando Él te quiera usar, ¿sí? Amá a los demás y cuida tu casa y cuídate vos mismo de agradar a Dios dependiendo siempre de Él. Porque a veces es normal, es común, ¿sí? Que caigamos en esas trampas. Son satánicas. Viene un pensamiento, ¿sí? Sí. Por supuesto. A ver, el llamado de parte de Dios no es algo que... Hay muchos años que a veces uno tarda en darse cuenta de que Dios te está llamando, ¿sí? No es algo que dice, acá está el llamado de Dios, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, Moisés 40 años estuvo en el desierto hasta darse cuenta que Dios lo estaba llamando. 40 años, hasta que en un momento vio la visión de la zarza y ahí ocurrió. Pablo también, Pablo no fue Pablo el que conocemos, estuvo 3 años en anonimato antes de que los apóstoles oraran por él y el Espíritu Santo diga, apártamelo para la tarea que tengo preparada. Hay tiempo, pero ese tiempo se pasa buscando al Señor, poniendo el corazón y rindiendo el corazón. Y no es algo que es, bueno, yo soy, como les dije hoy, no soy especial sobre los otros, todo lo contrario. El que quiera ser el primero tiene que ser como el que sirve. Miren, yo estoy acá, soy el Mesías, soy el llamado, soy el que va a salvar al mundo del pecado, ¿sí? ¿Y cómo estoy? Le estoy lavando los pies a ustedes, dice Cristo. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Perdonen. ¿Sí? Entonces, hay un carácter que trabajar. Y Dios quiere trabajar ese carácter antes de llamarte al servicio. Sí, porque te van a arrancar. ¿Sí? En figura es como un árbol de limón que sacan limones. Duele, pero bueno, hay que dar fruto. ¿Sí? Bien. La madurez en Dios, ¿sí? Se trata más de ver cuánto necesito de Dios que apuntar la inmadurez de otros. ¿Sí? No se trata tanto de que, mirá lo que él, yo ya estoy listo, mirá lo ese. No se trata de eso. Se trata más de decir, Señor, estoy listo. Dios, yo creo que me falta en esta área, trabajar en mi corazón. Más que una comparación con otro para que me dejen a mí el lugar ese. Che, no terminó la secundaria, ¿por qué lo levantaron a ese? Que me levanten a mí, yo ya voy a la universidad. No va por ahí. Entregué el corazón al Señor y que Él lo restaure y Él te ayude, porque la tarea es mucha. Debemos consagrarnos voluntariamente a Dios todo el tiempo y no dejarnos arrastrar por la carne y por el pecado, ¿sí? Esto es un poco lo que hablaba recién. Y el último, ¿sí? Y quiero ir cerrando con esto. Es válido servir en algún lugar dentro del cuerpo, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que no puedan servir. No, pueden servir. Uno puede servir. Uno puede decir, che, me gustaría buscar acá, me gustaría probar acá. No es malo, y Dios no lo condena para nada, ir probando donde me siento cómodo. No es pecado, ¿sí? Yo me acuerdo que en mis inicios, que empecé a trabajar en la red de niños, ¿sí? A servir en la red de niños, y me encantó. Crecí un montón ahí, me gustó un montón. El poder empezar, me fueron dando pequeñas responsabilidades chiquititas, y fue muy bueno, ¿sí? Hasta es más, le digo, muchas veces mi consagración a Dios dependía de la red de niños, porque yo decía, no puedo ir con los niños y en toda la semana no oré. Entonces antes iba, Señor, te pido en esta hora, perdóname mis pecados, Señor. Y con eso me ayudaba a decir, bueno, ¿viste? Y no es malo, ¿sí? Es crecimiento. A ver, hubiese sido mucho mejor que yo toda la semana hubiese orado, pero bueno, lamentablemente en ese momento lo hacía así. Y me sirvió, y con eso Dios iba trabajando mi corazón.
Entonces, bueno, ya que está, me gustaría, si me dan permiso, bueno, trabajar un poco en el sonido, ver, bueno, va a haber responsabilidades, mirá, esto es lo que hay que cumplir, esto es lo que hay que hacer, responsabilidades, pero bueno, es bueno probar, no es malo, hasta que Dios te llame a lo puntual, a lo que Dios quiere para vos, para tu vida, para lo que, bueno, la voluntad que tiene Él para vos. Y para cerrar, ¿sí? Y que como está diciendo, servir a Dios es servirlo según sus estándares. Y tus hermanos son prioridad en el servicio, ¿sí? Acá no es servir como yo quiero servir. No es servir porque, bueno, yo sirvo. No, es servir según los estándares de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta de esto. No es joda. Por eso te conviene a veces decir, Señor, trata mi corazón y ayúdame. Porque a veces después la caída no se levanta nadie después. La misericordia de Dios es grande y Él te ayuda y te levanta. Pero cuesta, duele. Y a veces el no tener el conocimiento de estas cosas nos hace que nos demos contra la pared. Más bien no es no tener el conocimiento, no querer aceptar el conocimiento, no querer saberlo al conocimiento. ¿Sí? Nuestro máximo ejemplo de consagración y servicio es Cristo. Él murió por vos y por mí. Y vuelvo a decir, no creo que hace falta recordar los pecados que tuvimos antes, ¿sí? Pero sí saber entregar el corazón a cada momento y a cada lugar. Y saber de que nosotros no podemos solos. No podemos solos. Nuestra familia lo necesita. Necesita que vos y yo estemos llenos del Señor. Necesita que lo obedezcamos. Nuestros hermanos acá en la congregación lo necesitan. No piensen que las cosas son por sentado. No piensen que ustedes se van y las sillas, por ejemplo, quedan ordenadas así nomás. No. Hay hombres y mujeres. Hay una mujer especial, por ejemplo, que se encarga de eso. Y lo hace. Y lo hace calladito. Y no hay nadie que le esté diciendo, che, hey, qué bien, qué... No, nadie. Los pastores también pasan sueño a veces, por armar algo que llegue al corazón, bien directo de Dios. Y no hay nadie que reconozca, pero Cristo recompensa. Cristo recompensa. No envidies a la familia que parece que no tiene nada, que no le pasa nada. No, ojo, le pasarán cosas. Pero quizás está luchando, quizás es una generación que aprendió rápido. Por eso, dispongamos el corazón, hermanos, a decir, Dios, trabaja conmigo, quiero servirte, trabaja conmigo y ayúdame a ordenar mis cosas para hacerte un instrumento espectacular en tus manos y poder dar testimonio en todos lados de que vos sos grande, sos poderoso, sos bueno, ¿sí? Oremos. Papá, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de Timoteo, Señor. Esto es iglesia, Señor, es así, la iglesia es así, papá. Pablo, después te lo llevaste y tiene que quedar alguien, Señor. No somos suficientes, Señor. Necesitamos de vos y necesitamos que se levante constantemente hermanos llenos de vos para el servicio, Señor. Para el servicio. Yo te pido en especial en esta noche, Dios, que estés trabajando en los corazones que quieren servirte, Señor. Que tienen un anhelo profundo, Dios, de ser útiles en tus manos, Dios. Que los ayude, Señor. Ayudar a los papás a que aprendan a escuchar más y hablar menos, Señor, porque eso es algo que siempre nos decís. A estar dispuesto a escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, te pido por aquellos que quizás hemos tenido o no, Dios, problemas con nuestros hermanos. Ayúdanos a repararlos, Señor. Ayúdanos a unirnos como iglesia, papá, en el nombre de Jesús. Dios, no dejemos y ayúdanos, Señor, a que Satanás no entre, Dios, en nuestras relaciones, que Satanás, Señor, no entre, Señor, y destruya nuestra hermandad, Señor, las amistades, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a madurar, a crecer, Señor, aún a ser como fuiste vos, Cristo, porque vos no eras culpable, Señor,
pero te hiciste culpa por nosotros, Señor. Te hiciste inmundo, Señor, por amor a nosotros. Asumiste toda la culpa de nuestro pecado, Dios, por amor a nosotros. Ayúdanos a veces también, todas las veces que sea necesario, a asumir la culpa, papá, por amor a nuestros hermanos, Señor. A agachar la cabeza, Señor, y que las relaciones, Señor, se fortalezcan en el nombre de Jesús. Servirte, Señor, es servir a los demás. Y queremos estar dispuestos para eso, papá. Gracias, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Como te digo, en ti, Señor, tenemos esperanza, Señor. En ti, Señor, nuestros corazones tienen paz. Ayúdanos también a comunicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.